Ratito, porque ahora vamos a arrancar con un caso que tiene que ver con el Dibu Martínez, en realidad con la familia del Dibu Martínez. La empresa familiar del Dibu está en la mira de la AFIP por supuestas maniobras fraudulentas, ¿no? Martín, ¿de qué se trata esto? ¿Es una pesquera que tienen? Exactamente, maniobras fraudulentas que son bastante graves, que tienen que ver, Mariana, con el contrabando de pescado. Y vamos a explicar cómo es la relación, porque quien está detrás de toda esta maniobra que investiga la justicia es Alejandro Martínez, el hermano del Dibu Martínez. Ahora vamos a ver imágenes de ellos dos, porque son dos personas sumamente pegadas, por supuesto, porque son hermanos, pero además Alejandro Martínez es una persona que lo sigue al Dibu permanentemente en todos los torneos. Claro, en varios partidos. Está muy ¿no? presente, sí. Estuvo en la final del mundo, etcétera, etcétera. El hermano del Dibu Martínez está acusado, como les decía recién, de contrabando de pescado. No es solamente la empresa del hermano, sino que hay otras también involucradas. 3 empresas en total. Dentro de las 3 empresas, una se llama Saori. Saori es una pesquera que queda en Mar del Plata y uno de los responsables, según lo que está inscrito en la AFIP, es el propio Alejandro Martínez, el hermano de Emiliano Martínez. Ahora les voy a explicar cómo es la maniobra, porque hay toda una maniobra para entender que se entiende muy sencilla de cómo sacaban el pescado del país y evadían todo tipo de impuestos y le ocultaban a la justicia argentina parte de la venta de ese pescado. Pero esto, que es una causa federal, o sea que estamos hablando de una causa realmente grave, tuvo allanamientos que se dieron hace muy poquito, en el mes de agosto. Estas son algunas de las imágenes del trabajo que hizo la Policía Federal Argentina. Fueron allanamientos que tuvieron gran repercusión en los medios, porque salieron en varios, sitios web. Son pesqueras grandes, 3 en total. Se realizaron 24 allanamientos. Por supuesto, también a la pesquera del hermano del Dibu Martínez, a la oficina de un abogado ligado a esa pesquera que estuvo trabajando aparentemente en esta maniobra ilícita. Son, como te decía, 3 las pesqueras. Una en particular se llama Saori, es la que es propiedad de la familia Martínez, o por lo menos del hermano de Alejandro Martínez. Y esto tiene un circuito para entender, que nosotros preparamos un gráfico que se entiende fácil, porque uno dice, ¿cómo es contrabando de pescado? ¿Cómo se puede contrabandear el pescado? ¿Cómo es la situación? Y es sencillo de entender. Existe una empresa que se llama Saori, que es la de la familia del Dibu Martínez. Esa empresa lo que hace es vender el pescado a empresas propias, empresas offshore propias, en países como Uruguay o Belice. Y lo venden a un precio... O sea, cuando exportan, no exportan a un tercero, sino a sí mismos. Exactamente, exportan a empresas propias que están en Uruguay o en Belice. Y lo exportan, lo venden a un valor muy barato. Hagamos un ejemplo burdo. Supongamos que quieren vender 1 kilo de pescado. Lo venden a $100 a estos países, como puede ser Uruguay o Belice. De esos $100 a la Argentina entran 30. ¿Por qué? Porque se lo comen todos los impuestos. Pero ¿qué es lo que hacen en realidad? Efectivamente venden a, suponete, $100, entran 30, pero ese kilo de pescado no sale $100. En realidad sale, ponete, $1000. Y estas empresas propias que pueden estar en Belice o en Uruguay, lo venden a Europa por efectivamente el valor real, ponele $1000. Y esos $1000 nunca entran a la Argentina, sino que quedan en el exterior. ¿Se entiende la maniobra? Entiendo. Pueden ir a cualquier parte del mundo, menos a Argentina. Eso en este país. Y está comprobado que esas empresas en Belice y en Uruguay son de ellos. Son propias, porque además... Porque el delito es ese. El delito es ese. El delito es evitar... Venderse a sí mismo. Venderse a sí mismo para evitar pagar impuestos por el dinero. Hay como una ilusión, hay que ver si es un contrabando. Bueno, la causa es contrabando agravado. También hay una infracción a la ley cambiaria, hay evasión de impuestos, entre otras cosas. Y aparte, todos países pagan mucho menos impuestos. O sea que cuando exportan a Europa no pagan lo mismo que si se exportara desde aquí a Europa. Prácticamente paraísos
fiscales. Por lo tanto, esa plata que entra de Europa a Belice o Uruguay prácticamente no paga impuestos. Ahora, y después Martín, en lo Belice, podés movilizar claro, a cualquier parte del mundo, menos Argentina, porque Claro. entra Argentina y te lo comen los impuestos. Déjame aclarar esto para que se termine de entender, volviendo al gráfico. El pescado Sí. que se vende no pasa nunca ni por Uruguay ni por Belice. Ah, Está traqueado, que esto es lo que está investigando la justicia. Va directo. Y de la pesquera va directamente hacia Europa. Ah. Porque tiene un traqueo. Lo que se hace en Uruguay y en Belice es una cuestión de papeleo, es una venta ficticia. justamente eso que te iba se a hace. preguntar, porque digo, si el pescado llega a Belice o a Uruguay, ellos no lo venden, ni siquiera ni una parte, nada. Va- es que no llega. Claro, no Es que llega. ahí Eso- está el truco de la Triangulan. Triangulan, Claro. solamente triangulan por una Claro. cuestión. Ahora te pregunto. Esa es la palabra, ¿esto- triangulación. ¿Esto desde cuándo se vendría haciendo? Bueno, esto se vendría haciendo desde hace varios años. De hecho, Y me pregunto si es una práctica habitual en otras pesqueras también. es una práctica habitual en estas pesqueras y en otros rubros que no Rubros tiene que que ser exportan. simplemente una pesquera. Hay un dato con respecto a esto que es importante. Hay algunas empresas que trabajan como traders, que es, yo te compro como si fuese un intermediario legal. Yo te compro en Argentina y después yo lo vendo a Europa. Esas empresas intermediarias, esos traders, cobran un 2-3% por cada operación. O sea, estas empresas que están en Es- Belice y Uruguay serían traders, pero, No. pero propios. Claro, ese es Sí. el problema, que un Claro. trader legal te cobra 2 o 3%. Acá Eso la se lo empresa de ahorran. Belice y Uruguay se queda con el 100%. ¿Por qué? Porque le compra a la Argentina por nada, por re poquito, y lo vendo a un montón. Pero en realidad la empresa de Belice y Uruguay es mía. Y lo que yo hago es tener esa plata afuera. Y después la puedo mover por todos los países del mundo, menos en Argentina. Este es el hermano del Dibu. ¿El Dibu tiene algo que ver con esto? Bueno, es lo Ojo que con está el Dibu. bueno, es lo que Ojo con está el Dibu que lo tiene tatuado encima en el No, cuerpo no, Octavio, a ver si bueno, todavía. Que lo tendrás que borrar. Ídolo popular, Hasta ¿no? ahora, para ir directamente a lo que dice el expediente, hasta ahora la justicia secuestró documentación en 24 allanamientos. En esos 24 allanamientos se remitió la documentación que son computadoras, biblioratos, O sea, un montón de información que está siendo se lo analizada. acusan, se lo acusa de maniobras fraudulentas, ¿qué más? O Se sea, lo acusa ¿de qué condenas estaríamos hablando? Contrabando agravado, Ah, grave. infracción a la ley penal cambiaria, evasión de impuestos. ¿Cuáles son las penas La re- por estas cosas? Mariano, Mariano. mira, está en Narnia. No estoy en Narnia. Estaba consultando el código aduanero. El contrabando agravado tiene penas que pueden llegar hasta los 8 años. 8 años de prisión. Digo, te pueden condenar a 5, ponele, por contrabando. Pero fundamentalmente acá está el decomiso de la mercadería y seguramente una fuerte multa. Ahí va, eso es. Porque, a ver, hace poquito en El Dorado, en Misiones, metieron preso a un montón de personas porque contrabandeaban con neumáticos. Ajá. Esas personas van presas. Después, lo que pasa es que en la Argentina nadie queda preso por contrabando. Eso sí, lo que dice Mariano, tenés que poner un montón de Claro. plata para poder salir de vuelta. Generalmente- Salís, Claro. pero tenés que poner un montón de plata, porque imagínate que esta empresa funcionó durante 2 o 3 años. Te hace una cuenta y dice, bueno, usted no pagó impuestos por estos 2 o 3, además del delito que cometió, usted no pagó impuestos por todo esto. Por lo tanto, ahora nos tiene que pagar. A ver,